Ya. Buenas noches, compañeros y profesor. Y esta oportunidad con mis compañeros Chambilla, Villamil, Elena, con Rojas Paredes Estiof, con Sandoval, Almonacid, Brigitte, expondremos acerca de las normas APA. Normas APA. Siguiente. ¿Qué son las normas APA? Son un conjunto de normas para la redacción de documentos científicos y de investigación. Es un conjunto de estándares que deben aplicarse en la redacción y presentación, publicación de un trabajo de investigación escrito ya sea en estudios de pregrado, posgrado o doctorado. La versión más reciente de las normas APA es la séptima edición que fue publicada en 2019. Siguiente, compañero. ¿Por qué es importante las referencias bibliográficas? Es importante ya que cuentan como prueba o base que permite demostrar la validez, solidez de los trabajos que se realizan en el campo de investigación, en una tesis, dependiendo. También son detallados e identifican la fuente de la cual se extrae la información. Siguiente, compañero. Ya. Las referencias bibliográficas, si nuestra fuente es de una tesis, se dividen en formato de tesis no publicada en línea, formato de tesis publicada en una base de datos, formato de tesis publicada y recuperada en un sitio web personal o archivo de la universidad. En la primera, que es el formato de tesis no publicada en línea, como ejemplo es que es Vargas Pérez, J.A. Punto, y siguiendo el año de publicación en paréntesis, entre paréntesis, que es 2018, siguiendo el título de trabajo o de la tesis, que es detección y prevención de virus respiratorios aplicado a plásticos burbujas. Entre corchetes, el tesis de doctorado no publicada. Y siguiendo el nombre de la institución académica, que en esta oportunidad es la Universidad Católica. Siguiente, compañero. Ya. En el formato de tesis publicada en una base de datos, como ejemplo del formato, primero el apellido e iniciales del autor, que es Sáenz Jiménez, F.A. y entre paréntesis el año de publicación, que es 2017, el título de la tesis, que es factores ambientales y antrópicos que determinan la presencia y distribución de cóndor andino y la selección de lugares de anidación y descanso, un enfoque multiescalar, siguiendo entre corchetes la tesis de doctorado o puede ser de maestría, coma, el nombre de la institución que otorgó el título, que en ese caso es la Pontificia Universidad Javeriana, cierras corchetes, punto, es el nombre de la base de datos, que es el repositorio institucional Pontificia Universidad Javeriana. En el siguiente formato de tesis publicada y recuperada de un sitio web personal o archivo de la universidad, el ejemplo de formato es el apellido e iniciales del nombre del autor, que es Martínez Ribón.j.g.t. y entre paréntesis el año de publicación, que es 2011. Siguiendo el título de tesis, que es propuesta de metodología para la implementación de la filosofía, en construcción esbelta, en proyectos de construcción, siguiente tesis de doctorado o puede ser tesis de maestría o posgrado, con el nombre de la institución que otorgó el título, que es la Universidad Nacional de Colombia, entre corchetes, cierra corchetes, punto, y siguiente con el URL del archivo de la universidad o website personal. Siguiente, compañera.
Como otro también tenemos lo que son las leyes y documentos legales, que están citados también, que tenemos la citación de fuentes jurídicas y nacionales, que tiene como constitución política y leyes que no sean códigos. En lo que es constitución política tenemos el formato, como mismo lo dice, ¿no? De la constitución política. Tenemos lo que es el nombre oficial de la Constitución, la abreviación, que es entre corchetes, el artículo específico citado, la fecha de publicación y el país. Como ejemplo tenemos la Constitución Política del Perú, su abreviatura, el artículo que es el 6, la fecha que es de publicación que es el 7 de julio de 1991 y entre paréntesis el Perú. Como ejemplo de lo que es el formato de ley que no sean códigos, tenemos el número y el año de la ley, el asunto, la fecha de publicación, el número en el diario oficial. Y como ejemplo está la ley de 1060 del 2006, por lo cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad el 26 de julio del 2006 y en lo que es el número del diario, ¿no? Continuamos. Las leyes y documentos legales. Tenemos los códigos, formato de códigos. Para hacer este tipo de formato seguimos lo siguiente: el título oficial del código, la abreviación que esté entre corchetes, el número y el año de la ley a que correspondió el artículo el artículo citado, la fecha de promulgación y el país. Como ejemplo tenemos el Código de Procedimiento Penal, entre corchetes SPP, la ley 906 del 2004, el 31 de agosto de 2004 en el Perú. ¿Continuamos? Tenemos también órganos internacionales, tratados y acuerdos internacionales. Para hacer ese tipo de referencia, que son de los tratados, seguimos lo siguiente: acuerdos o tratados entre dos o tres participantes, el nombre del tratado, el asunto del tratado, el nombre de los participantes, artículo, fecha, acuerdo, tratado multilateral, el nombre del tratado o de la convención, el artículo y fecha. Como ejemplo tenemos la Convención de Ginebra, relativo al tratado debido a los prisioneros de la guerra, artículo 3, el 12 de agosto de 1949. ¿Continuamos? La importancia de las citas. Dan a conocer trabajos previamente publicados, que sirve de apoyo y dan facilidad al trabajo trabajo documentado en el origen de las afirmaciones, contenidos y permitiéndoles su verificación. También reconocemos los méritos lejanos, impidiendo lo que es el copio. Permite al lector ampliar determinados apartados del trabajo. ¿Continuamos? Continuamos con mi compañera Elena. Ya bueno. También tenemos lo que son los modelos de referencias y citas. Clasificación de las citas. Tenemos como citas textuales o directas. Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto de palabra por palabra de otro autor o de un documento propio o previamente publicado. Al hacerlo, el texto se debe poner entre comillas, acompañado de los datos del autor, año y número de página donde se extrajo. Los elementos de una cita
textual pueden colocarse en distinta orden, dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. Continuamos. Continuando con la exposición, tenemos lo que es la cita textual corta, que tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Tenemos la cita textual corta, pero con énfasis en el contenido. El contenido de la cita va en primer lugar entrecomillado y al final entre paréntesis el autor o autores, el año y la página de donde está resumiendo el artículo, ¿sí? Tenemos un ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, puntos suspensivos, terminamos la cita entre comillas, de ahí abrimos paréntesis y tenemos 4 autores de caso, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio. El año 1991 y la página es 29, página 29. Siguiente diapositiva. Cita textual corta pero con énfasis en el año. En este caso se anota primero el año, seguido del nombre del autor, la cita entrecomillada y al final entre paréntesis la página. Es más que todo, cambia un poco el orden en el que se va a colocar la cita. Tenemos en el ejemplo el año 1991, seguido por los autores Muñoz, Reyes, Covarrubias y abriendo entre comillas la cita. Al final de la cita tenemos la página. En este caso sería la página número 29. Cuando se omite la parte del texto de una cita, este se va a reemplazar en la oración por los puntos suspensivos, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Y cuando se agrega una idea ajena al documento original, esta debe estar contenida entre corchetes. Tenemos un ejemplo. Abrimos las comillas y tenemos este diseño. Y entre corchetes va lo que no está en ese artículo. Y dice diseño con postprueba, únicamente y grupo de control. Al final se cierran los corchetes y se continúa con la cita original, ¿no? Siguiente diapositiva. Cita textual larga. Esta es mayor de 40 palabras. Se escribe tal cual, sin comillas. Se pone todo el párrafo. Es decir, y la distancia que debe tener del margen izquierdo es de 1.3 centímetros. No se utiliza el espaciado sencillo. A continuación tenemos una cita textual larga con énfasis en el autor. Como podemos ver, ponemos el autor primero, que en este caso es Dennis Cohn, el año 1998 y el párrafo que vamos a citar. Y al final del párrafo colocamos lo que es la página. En este ejemplo sería la página número 7. Siguiente. Cita no textual o indirecta. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella, puede ser también. Existen dos tipos, no textuales específicos y no textuales generales. La cita no textual específica se refiere a una parte de la obra y se escribe entre comillas. Incluye las páginas de donde se ha resumido. Un ejemplo. El autor Martínez de Sousa en 1999 considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro. Puntos suspensivos y eso así resumido de la página 41. Siguiente diapositiva. Y ahora muy bien, la cita no textual general. Esta resume el contenido total del escrito, va sin comillas, no se agrega el número de páginas y tenemos un ejemplo. El autor, Romero,
en 1993 señala que puntos suspensivos si colocamos el resumen de lo que dice dicho autor acerca del tema. Otra forma también es que tienen varios autores, Romero y Arias, 1994, y de la siguiente, muy parecida a la forma anterior, ponemos la opinión que dan los autores. Al igual que las citas textuales, las citas no textuales pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de la publicación, según el trabajo de investigación lo requiera. Siguiente, mi compañero va a continuar con la exposición. Sí, bien, continuando con la exposición acerca de las citas bibliográficas, voy a hablar acerca de una cita haciendo referencia a otra. Esto es cuando se menciona un texto citado por otro autor del que no se ha podido conseguir el texto original. Sí, la cita debe contener, como sabemos, la expresión citado por. Tenemos un ejemplo, el cual nos indica la enciclopedia se puede definir como, entre comillas, la frase citada, aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres. Continuando con la citación, entre paréntesis, el autor, Martín, página 95-96, citado por Escalona 2001. Al igual que en la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de citas también pueden enfatizar al autor, como sabemos. Cita textual corta con énfasis en el autor. Bien, se nota primero el apellido del autor, seguido del año, y pues agregando todo lo que se citó de dicho autor. Como vemos en el ejemplo, nos indican a 4 autores, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, en el año 1991, señalan que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, puntos suspensivos, página 21, terminando en la página 21. Ahora bien, voy a hablar acerca de las relaciones que tienen los objetivos y los resultados obtenidos. La relación entre los objetivos y los resultados obtenidos se miden en la evaluación del proyecto o análisis del trabajo de investigación. Los objetivos son los que indicarán los mecanismos de investigación y la implementación de herramientas para un óptimo resultado en un periodo de tiempo establecido. Sabemos que los resultados obtenidos nos sirven como indicadores para la evaluación del proyecto o del trabajo de investigación. Al finalizar, midiendo nuestros resultados, vamos a poder observar y ver si hemos logrado los objetivos que nos hemos trazado desde el inicio de la investigación. Pasamos a las recomendaciones. Las recomendaciones junto a las conclusiones forman el último segmento del trabajo de investigación. Tenemos 3 tipos de recomendaciones, de las cuales la primera es recomendación desde el punto de vista metodológico, en lo cual esta recomendación deja abierta la posibilidad de que otros se siga empleando esta tesis, pero con diferentes metodologías de investigación. Misma tesis, diferentes metodologías de investigación. Segundo tipo de recomendación desde el punto de vista académico, en lo cual invita a otras instituciones, universidades, facultades, programas académicos, compañeros o colegas a seguir con esta investigación acerca del tema que se ha trabajado en su tesis, ¿sí? Dejando por sentado el porqué de la relevancia de este problema o de este trabajo. En las recomendaciones prácticas tenemos si se realizó para una organización, un sector económico, una comunidad, etc. Es importante evaluar estas recomendaciones para poder aplicar o emprender mejoras e incluir en los nuevos elementos del interés para la solución de la problemática con la que se ha abordado en el tema de investigación. Tenemos por último las conclusiones, de las cuales van en el último segmento con las recomendaciones. Como vemos, tenemos lógicas o formales, aquellas que se desprenden de premisas y es comprobable por cualquier método clásico de razonamiento formal, como silogismo o la deducción. Tenemos personales, que son conclusiones arriesgadas objetivas por el autor, pero que estas son validadas y comprobadas, aunque nazca de una experiencia individual.
Tenemos las teóricas, que son aquellas que proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales construir a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. De resumen, que como dice su nombre, resumen todo lo que se ha argumentado anteriormente, ofreciendo una especie de recapitulación final, ¿sí? Y como habíamos comentado antes, las recomendaciones, que aquellas que reflexionan sobre el modo en el que se llevó a cabo la argumentación o investigación y le ofrece pues claves hacia el futuro del investigador aparte de ello. Eso sería todo, muchas gracias.